Acá les comparto la pantalla de lo que vamos a ver el día de hoy, que es el tema de campo eléctrico. Ustedes inicialmente, al principio, tenían unas actividades allí de campo eléctrico. Entonces vamos a hacerlas acá, vamos a resolverlas, vamos que ustedes me hagan sus preguntas allí. Vamos a hablar de forma general sobre lo que es el campo eléctrico allí, ¿listo? Primero vamos a estar acá, después nos vamos a ir a Excel para mostrarles los que yo sé que algunos pudieron haberlo hecho por Excel, otros lo habrán hecho a mano, pero todos tuvieron ahí de pronto las opciones, varias opciones para hacer la primera actividad. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el campo eléctrico. Entonces estén muy pendientes, muchachos. Si tienen alguna duda, no duden en hacerla enseguida. ¿Listo? Nosotros en semanas pasadas estuvimos trabajando primero carga eléctrica, sobre lo que era una carga eléctrica. Recordemos que una carga eléctrica, muchachos, allí es un punto allí, ¿sí? Sí, es una partícula subatómica que todos los cuerpos tenemos, ¿listo? Todos los cuerpos tenemos allí valores de carga eléctrica que se manifiestan mediante fuerzas de atracción o de repulsión. Eso es lo que es una carga eléctrica. Hablábamos de eso inicialmente, ¿listo? De cómo era ese mecanismo de transferencias, de si era posible transferir electrones medios o no. Hablábamos de esos aspectos inicialmente. Luego nosotros entramos a la ley de Coulomb. En la ley de Coulomb ya nosotros cuantificábamos cuál era esa fuerza de atracción o de repulsión que se daban entre las distintas interacciones de carga. Hablábamos de eso en la ley de Coulomb. Ahora, entramos acá a campo eléctrico para explicar de qué forma se dan esas fuerzas allí de atracción o de repulsión. ¿Listo? Ya estamos entrando acá sobre todo ese mecanismo general que compete allí a lo que se da ahí con respecto a la forma en las que se dan esas fuerzas eléctricas allí, ¿listo? Entonces todos estos temas vienen de la mano y es muy importante haber visto allí y estar pendiente de esos temas anteriores antes de entrar acá a campo eléctrico. Entonces, lo primero que enunciamos nosotros para un campo eléctrico, miren, todas las cargas eléctricas, tanto positivas como negativas, generan campos eléctricos. Profe, que acaba de decir. Les comentaba que todas las cargas eléctricas generan campos eléctricos. ¿Y qué es un campo eléctrico? Acá les estoy haciendo el dibujo. Aquí les coloqué un punto rojo, listo, que contiene lo que es una carga eléctrica. Listo, cualquiera, una carga eléctrica cualquiera. Entonces, esa carga eléctrica, dependiendo de sus valores allí, de su valor de carga, genera alrededor de ella un valor de campo eléctrico, tal cual como les estoy dibujando allí. Todas, absolutamente todas las cargas tienen la capacidad de generar campos eléctricos, tal cual como les estoy dibujando allí. ¿Listo? Y en esos campos eléctricos, muchachos, es donde nosotros podemos allí, digamos que podemos nosotros encontrar de qué forma se dan esas fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas se dan entre las cargas debido a que se encuentran siendo influidas por los campos eléctricos de ellas mismas. Y para nosotros identificar, para nosotros cuantificar el campo eléctrico que genera una respectiva carga eléctrica, nosotros empleamos dos conceptos principales: el de una carga de análisis y el de una carga de prueba. Listo. Una carga de análisis, ¿cuál es, muchachos? Una carga de valor cualquiera. ¿Sí? Una carga de valor cualquiera. Y una carga de prueba, muchachos, es una carga que genera un campo eléctrico muy pequeño. ¿Listo? Nosotros tenemos esa carga que les dibujé allí y la enfrentamos junto a una carga eléctrica que genera un campo eléctrico muy pequeño. Vamos a suponer que es esta de aquí. Listo, nosotros la ubicamos allí. Y esa carga que nosotros denominamos carga de prueba la ponemos allí simplemente para identificar cuál es el valor de ese campo eléctrico. Entonces, como les venía diciendo, todas las cargas tienen la capacidad de generar campos eléctricos, pero esta carga de prueba la colocamos aquí con el objetivo de simplemente cuantificar ese campo eléctrico. Ese es el objetivo de nuestro indicador, cuantificar ahí
identificar ese campo eléctrico como tal. Entonces, esa carga azul de prueba que ustedes están viendo allí no genera un campo eléctrico, o si lo genera, es muy despreciable en comparación al campo eléctrico que genera la carga de análisis. Entonces, para ir nombrando y para ir colocándoles allí las respectivas letras, nosotros llamamos a esta primera carga que estamos aquí, la podemos denominar como Q, simplemente Q. Eso es lo que ustedes encontrarán en las fórmulas. Q, que es lo que ustedes ven allí, corresponde a esa carga de análisis. Y esta pequeñita carga que ustedes ven allí se llama Q'. ¿Listo? Esas son las dos cargas que ustedes verán siempre en campo eléctrico. ¿El objetivo de esto cuál es? El objetivo de Q', que es la Q con la comilla, es allí, se coloca allí para que ella reciba lo que es ese campo eléctrico que se sienta en ella como tal y poder cuantificarlo, pero ella no genera un campo eléctrico considerable como para cambiar las condiciones de ese ambiente allí. ¿Listo? Y la primera Q es la Q de análisis, que es la Q que genera el campo eléctrico. Entonces, esas dos, Q' y Q, nosotros las debemos diferenciar. ¿Por qué las debemos diferenciar? Porque tenemos dos expresiones que empleamos nosotros para campo eléctrico donde aparece Q' y Q. Listo. Entonces, esta es la forma en la que nosotros encontramos las interacciones de campo. Ahora, el campo eléctrico, muchachos, se define allí como esa relación que hay entre la fuerza de atracción entre esas dos cargas sobre el valor de la carga de prueba. Esta F que ustedes ven allí, muchachos, es la fuerza eléctrica que se da entre la carga Q y la carga Q'. Esa fuerza eléctrica que se da mediante la ley de Coulomb es esa F' que ustedes ven allí. Entonces la nombramos acá. Vamos a escribirla para que ustedes la tengan presente allí. Esa fuerza que ustedes ven allí es la fuerza eléctrica entre las cargas. Y esta segunda carga, que es Q', es la carga de prueba. Recordemos que la carga de prueba genera un campo eléctrico despreciable. Esas son las condiciones con las que nosotros trabajamos acá en campo eléctrico, ¿listo? Entre ellas se genera una fuerza eléctrica que definimos por la ley de Coulomb y la carga de prueba Q' es la que está dividiendo eso. Entonces el campo eléctrico viene a ser esa relación en que hay entre esa fuerza que se da entre ambas y el valor de la segunda carga o la carga de prueba. ¿Listo? Eso es básicamente allí, eso es lo que quiere decir esa fórmula. Listo, continuamos con la otra ahora. La otra fórmula que tenemos es E, que es igual a la constante de Coulomb por la Q de análisis sobre el radio entre ambas. Esta es nuestra segunda fórmula, donde la K, muchachos, viene a ser, allí vamos a nombrarla, es nuestra constante de Coulomb. Ahí la hemos nombrado. Esta Q que ustedes ven allí viene a ser la carga de análisis, o también la podemos llamar carga generadora de campo eléctrico. Y esa R, muchachos, es la distancia, al igual que en la ley de Coulomb, esa R es la distancia que hay entre las cargas. Entre cargas, la generadora y la de prueba. Entonces, en líneas generales, muchachos, estas son las expresiones y las definiciones que competen allí para ambas fórmulas. Y es muy importante que las tengan en cuenta allí, ¿listo? Tenemos esas dos fórmulas para campo eléctrico básicamente. ¿Listo? Solamente esas dos. Y se las anoto allí para que las tengan presentes para el día del examen
Listo, y para casos posteriores, ya los que de pronto estudien algo relacionado con esto, las tengan allí presentes. Bien, Profesor, entonces, señor Joyver Ospino, ¿por qué la energía tiene un vector? porque los campos eléctricos se definen, son valores vectoriales allí. Miren, todo parámetro que ustedes vean allí con una flecha se denomina mediante campos vectoriales allí, ¿listo? Más que todo es por eso. Acá no vamos a hacer mucho énfasis de pronto en el tema vectorial de estos valores, ¿listo? Pero sí son cantidades vectoriales, eso es algo que deben tener en cuenta allí. La fuerza es una cantidad vectorial que tiene una dirección, pero nos interesa más que todo es entender la dinámica que ocurre allí para esos valores, ¿listo? Bien, entonces ustedes tenían allí varias actividades. En la primera ustedes tenían que hacer una relación, acá se las tengo yo. En la primera actividad ustedes tenían que hacer una relación allí a partir de la expresión de intensidad de campo eléctrico de una carga puntual. Analiza la relación funcional entre el campo y R. Para ello construye un gráfico y asigna los valores a R. Vamos a copiar eso allí para hacerlo en un gráfico de Excel. Listo, vamos a tener eso presente allí. Vamos a realizar esa primera actividad para que la tengan presente. ¿Listo? Bien, entonces, esto se puede hacer de dos formas. Pueden emplear Excel, que es lo que me gustaría que de pronto usaran así. Que empleen Excel como tal. Y colocamos acá la actividad. Vamos a copiar eso otra vez. Listo, acá estamos nosotros en lo que viene a ser nuestra actividad número 1. Dice, a partir de la expresión de intensidad de campo eléctrico de una carga puntual, analiza la relación funcional entre el E y el R. Para ello, construye un gráfico y asigna los siguientes valores a R igual a 0.05, 0.03. Supone además que el producto de Kc por Q es igual a 2 newton por metro cuadrado sobre coulombio. Listo, muchachos. Ese valor de R que ustedes están viendo allí es el que nosotros habíamos analizado allá. Es la distancia que hay entre esa carga puntual, podemos llamarla carga puntual, carga generadora, carga de análisis, es la misma, entre esa carga puntual y la carga de prueba. Ese es el valor de R como tal. Entonces lo que nos piden a nosotros es hacer una relación que hay entre ese R y el valor de campo eléctrico. Listo, yo se los coloqué ahí. Entonces les muestro este Excel para que vayamos aprendiendo a hacer lo que se llaman esos gráficos de dispersión allí. Listo, lo que nosotros queremos es saber cómo afecta el campo eléctrico el tener allí valores mayores de R. Eso es lo que nos interesa allí como tal. Entonces nos están diciendo que la multiplicación entre el Kc y el Q es igual a 2 newton por metro cuadrado sobre coulombio. Es decir, que nosotros tenemos de nuestra fórmula, tenemos una fórmula que nos dice E igual a Kc por Q sobre R cuadrado.
Listo. Entonces, lo que nos dice este problema, muchachos, es que ese valor de Kc por Q, este producto que tenemos aquí, este valor va a ser igual a 2 newton allí sobre metro cuadrado por culombio. ¿Listo? Eso es lo que viene a ser nuestro valor allí. Ese valor es fijo para todos los casos. Entonces, lo que viene a variar luego es simplemente el radio. Vamos a tener entonces un valor de Kc por Q, que es constante porque nos están diciendo que es constante, que multiplica allí a una fracción que sí varía. Entonces, nosotros lo que vamos a tener, muchachos, en este caso es que averiguar cómo es la relación o cómo afecta el cambio de ese R al valor de E, que es el valor del campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es calcular ese valor de campo eléctrico cuando tenemos diferentes valores de R. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esto en Excel? A mí me gustaría que practicáramos esto más, que aprendiéramos a emplear estas herramientas de Excel. Listo, nosotros nos vamos acá y escribimos el igual. Siempre para todas las fórmulas que ustedes hagan, escribimos igual allí. Entonces, tenemos que ese valor de Kc por Q es igual a 2. Eso es un valor fijo allí. Lo encerramos dentro de un paréntesis y eso lo multiplicamos allí por una fracción que es 1 entre entre el valor de R, pero ese valor de R viene a ser ese campo allí que está al lado. Ese es el valor de R allí. Lo multiplicamos por ese mismo campo considerando que lo tenemos ahí elevado al cuadrado. Y encerramos los paréntesis. Esto es igual que las calculadoras. Ustedes siempre es recomendable que empleen todos los paréntesis posibles allí. Listo, lo que tenemos acá, tenemos el 2 encerrado en sus paréntesis. A eso le estamos multiplicando allí la fracción. ¿De qué? De 1 entre R cuadrado. Aquí lo colocamos 1 sobre R por R. Listo, eso es lo que tenemos nosotros allí. Aquí Excel siempre nos identifica, nos está mostrando que esos paréntesis están bien puestos. Habiendo hecho esto, muchachos, lo podemos calcular allí. Esta fórmula se arrastra para ver cómo es esa interacción allí. En Excel nosotros podemos bajar los decimales y obtenemos este valor inmediatamente. Sin hacer tanto cálculo ahí en las calculadoras podemos nosotros identificar enseguida esa relación. Entonces, ¿qué podemos nosotros notar allí, muchachos? Que entre más cerca esté allí la carga de prueba con la carga puntual, para el campo, para ella va a tener un valor mucho mayor. Eso es lo que quiere decir esto, muchachos, que entre más cerca esté Q de Q', mayor va a ser ese campo eléctrico. Y entre más se aleje, menor va a ser. Eso es lo que quiere decir esta actividad. Esa relación es lo que eso les está mostrando allí. Entonces a nosotros nos están pidiendo es que lo grafiquemos. Listo, que construyamos un gráfico. Entonces nosotros acá en Excel tenemos una opción que se llama gráficos de dispersión. Listo, eso no, ustedes lo vieron una vez. Ustedes seleccionan ahí gráficos de dispersión y le dan donde dice seleccionar los datos. Se borra todo lo que está ahí, le damos a agregar. Listo, el nombre de la serie vamos a ponerle campo eléctrico. Esto nosotros ya lo habíamos visto en un video anteriormente. Nuestro valor de X, ¿cuál vendría siendo, muchachos? Vendría siendo el valor de R. Entonces nosotros seleccionamos la serie de R. Para Y, venimos y seleccionamos la serie de E, que es nuestra variable, es nuestro valor variable y nuestra variable dependiente. Y le damos a aceptar y aceptar. Y acá tenemos nuestro gráfico. Vamos a borrar esto ya.
Hagamos esto más pequeño. Listo, y acá tenemos nuestro gráfico, muchachos. Hagámoslo más grande. Listo, de un lado tenemos en la curva, en el eje vertical, que es nuestro eje de variables dependientes, tenemos nuestros valores de campo eléctrico. Vemos allí que para un valor pequeño de R, nuestro campo es de 800 newtons sobre coulombio. Y ahí eso va disminuyendo a medida que esa distancia aumenta. ¿Listo? Y miren la magnitud con la que eso disminuye, porque estamos hablando de valores de metros allí. Miren, cuando ya tenemos 2.1 metros, el valor de campo se hace muy pequeño, 0.45 newtons sobre coulombio comparado con los 800 iniciales. Entonces, esto que ustedes ven aquí, muchachos, es una forma en la que ustedes podían realizar esa actividad. ¿Listo? Esto es una herramienta de Excel que sirve en general para todas las materias, para todo lo que ustedes quieran hacer. Sin embargo, ustedes podían emplear la calculadora, podían hacer el cálculo como yo se los coloqué en la guía, del valor de E por cada R. ¿Listo? Lo podían hacer, ustedes podían hacer la tabla y después hacían la gráfica allí. ¿Listo? Pero esto es solamente una herramienta en la que empleamos allí nuestro conocimiento para hacer esa gráfica de forma rápida. Se los recomiendo no solo en sus materias, sino para en general cuando quieran hacer cualquier cosa. Si quieran encontrar algún tipo de relación, empleen los gráficos de dispersión. Se los recomiendo. Y siempre que ustedes quieran realizar alguna actividad por esta herramienta, lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Señor Joyver Ospino. No en la gráfica, sino en los datos. En los datos usted nos dice que son directamente proporcionales, ¿cierto? Con los datos. ¿Cómo así directamente? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? O sea que entre más cerca esté, mayor va a ser la Exacto. entre más alejada, menor. O sea, Pero el gráfico okay. está diciendo que es inversamente proporcional. Exacto, eso es lo que quiere decir eso. Entre mayores R, menor va a ser el campo. Y tiene sentido porque si tú ubicas esa carga de prueba cada vez más lejos, esa carga va a percibir menor el campo eléctrico. ¿Listo? Porque el campo eléctrico no va a ocupar un área de pronto infinita, va a ocupar un área definida. Y lo que hace la carga de prueba es simplemente medir ese campo eléctrico dependiendo de la lejanía que hay con la carga puntual. Esa carga de prueba es simplemente una carga que se pone para medir el campo eléctrico de la carga puntual. Entonces, entre más lejos tú la pongas, es decir, entre más grande sea R, menor va a ser ese valor de E. Eso es lo que quiere decir esa relación allí. Entonces es correcto, Joyver. Entre mayor sea ese valor de R, menor va a ser el valor de campo eléctrico. Eso es una buena conclusión allí. Y eso es lo que quería que hicieran allí. No sé si tengan alguna pregunta de esta actividad, muchachos. No tanto del Excel, sino de los resultados. ¿Tienen alguna pregunta con la actividad, muchachos? De pronto el señor allí, Mauro Pacheco, tenga alguna pregunta. No, profesor. Y si te dio, la gráfica que hiciste te dio con esos valores que estaban allí, aproximadamente. ¿Mm? Sí. Ok, listo. No hay preguntas con respecto a esta actividad, muchachos. Realmente solo era reemplazar R y calcular, ¿no? Y colocarlo en una tablita, no tenía allí mucha dificultad como tal. Bien, vamos a ver entonces ahora la actividad número 2 correspondiente a eso. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Sí? Te escucho. En la gráfica, ¿por qué no se coloca una línea? O sea, a mí me salió la gráfica igual como la dice usted ahora, pero ¿por qué no se unen los puntos con alguna línea o algo? Sí es posible. Bueno, te voy a explicar cómo lo haríamos acá. Bien, la línea que Excel hace, la hace basado allí en una
en una relación entre las cargas. Lo que Excel hace es buscar una fórmula allí que defina la relación completamente. Ya la fórmula la tenemos nosotros. Listo, nosotros sabemos allí que la fórmula que define nuestro campo eléctrico es Kc por Q sobre R al cuadrado. Entonces, lo que quiere hacer Excel al momento de colocar una línea allí es buscar una fórmula lo más parecida posible que una de esos datos. Ahora, ¿cómo lo hace Excel? Listo, tú le seleccionas los datos allí, le das clic derecho y le das una opción que dice agregar línea de tendencia. Repito, le dan clic a los datos, le dan clic derecho y le sale una opción que se llama agregar línea de tendencia. Aquí les sale. Eso que ustedes están viendo allí son diferentes valores. Esto Excel lo hace por una opción que se llama regresión lineal. Listo, que eso ya es una forma de matemática, digamos, una matemática informática se puede decir que ellos utilizan. Entonces, si te fijas, ellos colocan primero una expresión lineal y la línea se vería como tú la estás viendo allí, recta. Recordemos que nuestras gráficas lineales se ven rectas siempre, pero ya cuando nosotros estamos empleando ecuaciones allí que son polinómicas, ya nuestras curvas empiezan a ser allí más pronunciadas. Por ejemplo, colocamos una polinómica y la curva la verían de esa forma. Entonces, a medida que ese grado va aumentando, se va acercando cada vez más allí a lo que viene siendo eso. Entonces, eso es lo que Excel hace básicamente, buscar una línea que une esos datos lo mejor posible. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Bueno, literalmente no es una pregunta, es que a mí la gráfica no me sale igual. Bueno, porque yo la hice en el cuaderno. Estoy hablando con quién, con Casa. Sí. Casa Yard Ladies. Ok, o sea, la gráfica no va a quedar así como te estoy diciendo, como te digo, Excel lo que hace es colocar una línea de tendencia basado en una opción que nosotros le ponemos. Yo estoy empleando una polinómica de grado 6, pero aún así no me está dando de pronto una expresión que me una bien todos los datos, porque mira cómo viene quedando allí. Entonces, no, la gráfica, la línea que une sus puntos, simplemente puede ser un trazo. Vamos a borrar esa línea. Simplemente puede ser un trazo que une esos puntos y ya. No tiene de pronto que ser así tan precisa. Simplemente un trazo que una los puntos. Pero Excel es más preciso. Excel quiere buscar una línea que prediga completamente todos esos datos. ¿Listo? Y esa línea se define por esa expresión que ya nosotros tenemos. ¿Listo? Es una expresión allí exponencial, se puede decir. Si nosotros probamos con exponencial, vamos a probarlo. Profesor, una pregunta. Si colocamos una exponencial, miren que ya une bien los datos allí. Adelante, Flores. No, espérese, que estoy viendo una cosa sobre la gráfica. Esa es la gráfica de campo eléctrico, ¿cierto? La gráfica de campo eléctrico con respecto a R. Pero esta es la que hace Excel. No tiene de pronto que ser en escala igual. Simplemente que tenga los datos. ¿Ya? Eso es lo que yo les pido como tal. No tiene que ser la misma curva. O que sea a escala perfecta, no. Simplemente que unan los trazos allí, que coloquen los puntos con los valores que son y listo. Ya, profesor, ya. Estaba viéndolo. Lo que sí les muestro acá es la herramienta, ya que es una herramienta en la que nosotros podemos hacer esto de forma rápida. Miren, la línea de tendencia que mejor une los datos es la potencial. Y ahí la tienen. Si se fijan, la potencial sí es la única línea de tendencia que une bien todos esos datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos saber allí cuál es esa ecuación del gráfico, nosotros le damos donde dice presentar ecuación del gráfico. Y ahí se las muestra. Y eso sería todo como tal. Ahí les está mostrando como tal esa gráfica allí.
Ahí tienen, ahí Excel les hizo la línea de tendencia y también les presentó la ecuación de su gráfico. Entonces, una herramienta bastante buena, bastante potente. La van a emplear ustedes en la universidad, se las recomiendo que la usen. Y ustedes ya con esas líneas de tendencia, ustedes pueden predecir datos o pueden intentar inferir datos, predecir, pueden concluir, mejor dicho. Es una herramienta bastante buena. Entonces, se las recomiendo allí. Ustedes pueden hacerlo de esta forma o con la calculadora. No hay ningún problema allí.